Hola, bienvenidos a Mover Ficha, vuestro canal de Marvel Champions. Yo soy Carlos y en este vídeo lo habéis visto ya en la miniatura, lo habéis visto en el título y lo estáis viendo aquí un poquito de fondo. Vamos a hablar de los mazos de Marvel Champions. Sabéis que en el juego se pueden hacer mazos de entre 40 y 50 cartas, entonces vamos a ver qué es lo más óptimo y bueno, vamos a estudiar un poquito, pues eso, qué es lo mejor, llevar 40, 41, 42, 45, 47 o 50 cartas. Así que si no sabes cuántas cartas llevar en tu mazo, este es tu vídeo. Venga, vamos con ello. Bueno, como os he dicho, ¿vale? Y esto ya, si no lo sabéis, ya os lo digo, los mazos de Marvel Champions lo que nos permite el juego es hacer mazos de mínimo 40 cartas, contando con las 15 cartas obligatorias del héroe, y máximo de 50, ¿vale? Entonces esto sí que es un debate que suele haber entre la comunidad de Marvel Champions, entre comillas, ¿vale? En el sentido de que, bueno, hay gente que sí que mete más de 40 cartas, gente como yo que no puede con más de 40 cartas, básicamente por el TOC o porque, bueno, porque piensa que es lo más óptimo, gente que usa mazos o hace mazos de 50 cartas. Entonces, bueno, en este vídeo vamos a ir poco a poco viendo este tipo de conceptos, ¿vale? Lo que os he dicho, o sea, estas 40 cartas no incluye la carta de la identidad del héroe, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, el héroe y el alter ego van aparte. Pero bueno, eso incluyen las 15 cartas del héroe obligatorias, las cartas del aspecto elegido, ya sea justicia, agresividad, liderazgo, protección o el anecdótico masacrismo, las cartas básicas, ¿de acuerdo? Y luego ya la de obligación y la del archienemigo, esas vienen con el héroe, esas entran dentro del mazo del villano, en el supuesto de que entren, ¿vale? Entonces, dentro del mazo metemos las 15 las 15 obligatorias, perdón, y luego cartas de aspecto y cartas básicas, ¿vale? Así que teniendo eso en cuenta, vamos a ver un poco y vamos a ir hablando un poquito en profundidad. Tengo por aquí como un esquema, ¿vale? Por eso me vais a ir viendo hablar de ello. Y bueno, pues mientras vamos a ir poniendo esto de fondo en el sentido de que, bueno, pues son mazos de Marvel CDB, ¿de acuerdo? A modo de, pues bueno, que estaría bien tener los mazos por aquí atrás. Incluso, mira, podemos poner, para que quede más guay, ¿vale? Para que quede más guay, podemos poner del canal, ¿vale? Podemos poner los mazos que tengo en el canal. Y así, pues bueno, quedan un poquito de fondo y quedan hasta mejor. Bueno, estos son los últimos mazos que he ido haciendo, ¿vale? Algunos son copias, otros son simplemente pruebas, pero bueno, los vamos a dejar ahí a modo de que, de tenerlo como fondo, porque estamos hablando de los mazos. Igualmente, ¿vale? Iré poniendo estadísticas y demás para que se vea un poquito más, de forma más exhaustiva y de forma más visual. Vale, vamos a ir un poquito ya más en profundidad, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo he titulado, o bueno, en lo que es el guión que tengo, es como una hipótesis de la partida, ¿de acuerdo? Entonces, el tamaño del mazo va a oscilar entre 40 y 50 cartas. Pensemos que dentro de esas 40 o 50 cartas hay cartas clave o cartas core que requiere de robarlas pronto, ¿vale? Por lo tanto, desde mi punto de vista, cuantas menos cartas tengas, ¿no? Entonces, antes accederé a esas cartas. Entonces vamos a ir un poco más allá y vamos a hacerlo ya con números y con detalle de la probabilidad o no, ¿vale? Entonces yo he puesto que esas cartas clave, esas cartas core que quieres robar pronto son entre 1 y 4. ¿Por qué? Pues porque igual una es un aliado, otra es una mejora para ese aliado, o son esos eventos clave que necesitas para que tu héroe funcione, etc. También tenemos que contar con el robo inicial de alter ego, que suelen ser 6 cartas, hay algunos héroes que tienen menos, pero lo normal, ¿vale? Lo estándar, vamos a poner que el alter ego roba 6 cartas. Aparte, en héroe tenemos que también tener en cuenta que los héroes, salvo SPDR que roba 3 cartas, los héroes suelen oscilar entre 3, porque es el mínimo que roban, bueno, incluso Iron Man que roba solo una, pero bueno, vamos a poner de 3 a 5, ¿vale? Como una especie de media según el héroe. Claro, lo que aquí es el eslogan, cuantas más cartas tenga el mazo, menos consistencia. Y cuantas menos cartas tenga, más fácil de llegar a ese combo que deseamos, ¿vale? Entonces, aquí os estaré poniendo unas tablas de probabilidades, ¿vale? Hay una carta de 40 cartas, otra de 45 y otra de 50. Entonces, vamos a ir viéndolas, ¿vale? Porque, que eso o sea, en edición y tal, yo recortaré y os las estaré poniendo, pero bueno, así hablamos un poquito. Os voy a bajar esto para que veáis otros mazos que tengo. Vamos a poner otra página y así cambiéis un poco el fondo, aunque no se vea demasiado. Pero bueno, el lío, vamos a... es que es verdad que es un vídeo un poco más técnico, pero creo que hace falta en la comunidad de Marvel Champions un vídeo como este. Entonces, en esta tabla, ¿vale? Pongo aquí, esta tabla muestra la probabilidad de robar al menos una carta clave en el mazo inicial según el número de cartas clave del mazo clave o core, ¿vale?
en el mazo y el tamaño del mazo. Entonces, si tenemos un mazo de 40 cartas y tenemos un robo inicial de 6 cartas, robar una de esas cartas cores es un 15%. Robar 2 sería un 28%, 3 un 39% y 4 un 49%, ¿vale? O sea, veis que a más cartas tengamos en lo que es el combo o el core de nuestro mazo, más probable en un mazo de 40 cartas sea robarlas, ¿vale? Si tenemos 5 cartas, 12,5, si tenemos 2 cartas core, 23,7... En fin, esto es simplemente una tabla de probabilidades, ¿vale? Dependiendo de el robo inicial que tengamos y de las cartas clave dentro de nuestro mazo. Claro, ¿qué sucede? Que cuando tenemos un mazo de 45 cartas, ¿vale? Ya hemos ampliado 5 el espectro de cartas en nuestro mazo. O sea, cuando robamos 6 cartas tenemos un 13% de robar al menos una de esas clave ante un 15% si llevamos 40 cartas, ¿entendéis? O sea, estamos bajando la probabilidad, a medida que tenemos más cartas en el mazo, bajamos la probabilidad de robar esa carta, una carta de ese core, ¿de acuerdo? Imaginaos que lleváis un mazo de Voltron, ¿no? Por ejemplo, SPDR que lleva a Venom, pues necesitáis a Venom para poder tenerlo. O yo qué sé, Capitana Marvel, que también tiene esa Spider-Woman. Joder, cuantas menos cartas llevéis en el mazo, más probabilidades hay de robar esa carta Tech o esa carta Core de vuestro combo, ¿no? Esto es por sentido común, básicamente. Pero bueno, estáis viendo las tablas de porcentajes. Y luego, por ejemplo, en un mazo de 50 cartas, que esto ya sería el extremo opuesto, tenemos un 12% de robar esa carta clave ante un 15% de probabilidad. Esto en un juego de cartas, al final, son números y es verdad que es todo muy aleatorio y puede ser que la robes a la primera o puede que no. Pero las probabilidades son las que son y los números son los que son. Entonces, a medida que vayáis aumentando el número de cartas en vuestro mazo, menos probabilidad hay de robar esas cartas que necesitas, que son clave, ¿vale? Entonces, como conclusiones, al final, ¿cuál es el número más óptimo de cartas? Pues 40 cartas te da una mayor consistencia y una mayor probabilidad de acceder a esos combos y a esas cartas clave de manera más rápida, ¿vale? Al final, pues hombre, es verdad que si os quedáis en alter ego robáis todo el rato 6 cartas, si os quedáis en héroe alter ego vais a robar entre 5, 6 o 4, ¿vale? Dependiendo, pero con menos cartas en el mazo llegáis antes a ese combo. A medida que aumentas el número de cartas, esa probabilidad baja de una forma muy notable, como hemos podido ver. El ejemplo que pongo es, pues, un 49% a un 41%, ¿vale? O sea, del 49% en los mazos de 40 cartas a un 41% en un mazo de 50 cartas. Es como los extremos, ¿vale? Para que veáis la diferencia que hay de casi 8 puntos entre los dos tipos de mazo, de 40 o de 50 cartas. Espero que se esté entendiendo, aunque es verdad que es un vídeo un poco más técnico por lo que estoy a la hora de hacerlo, ¿vale? Cuando lo he hecho en el guión y tal, no, pero ahora a la hora de explicarlo creo que sí que es un poco más técnico, pero creo que se está entendiendo y con las tablas creo que se va a entender a la perfección. Entonces, ¿cuántas cartas core creo que debe de tener un mazo para que así sea como más estable? Pues entre 3 y 4 cartas, ¿de acuerdo? Ya sean 3 eventos, ya sean esos 3 apoyos clave, ya sean esas 3 mejoras clave del héroe, ya sea el aliado más 2 mejoras que le pongas. En fin, entendéis, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, claro, serían entre 3 y 4 copias de esa misma carta. Hombre, a medida que vayáis metiendo más copias de la misma carta que se puedan meter dentro del mazo, pues mejor. Porque como sabéis, en los mazos de Marvel Champions se pueden meter un máximo de 3 copias de la misma carta, a no ser que sean cartas únicas, que solamente puede haber una. Entonces, si solo llevas una o dos de esas cartas clave, un mazo de más de 40 cartas, es muy improbable que llegues a ellas de forma rápida, ¿vale? Entonces, pues bueno, esa es mi... Que es verdad que yo opino que lo mejor son 40 cartas, pero la probabilidad es la probabilidad y los números son los números. Recomendaciones en general. Pues bueno, si quieres un mazo más consistente para la hora de buscar el combo rápido o para buscar sinergias muy rápido, los mazos de 40 cartas son los clave, ¿vale? Los que tienes que usar. Si tu mazo tiene cartas que bueno, que son como es más genérico, ¿vale? Y no pretendes que haya un combo en específico, pues bueno, entre 42 y 45 no te debería de penalizar demasiado. Pero claro, si tu mazo es de 50 cartas, pues ya pues te encanta tener muchas cartas, ¿vale? No controlas demasiado o sea, quiero decir, no tienes un control real sobre el mazo y que bueno, que te gusta jugar partidas más
más largas y sin tampoco demasiado fundamento. Es verdad que los mazos de 50 cartas son para héroes como por ejemplo Adam Warlock, que usa una carta de cada aspecto y puedes meter muchas más, ¿vale? O mazos en los que quieras decir, mira, tío, meto de todo, quiero tener de todo aquí dentro y me da igual la consistencia real del héroe, ¿vale? A todo esto, bueno, va a estar el vídeo, ya os digo, complementado con estadísticas y demás, ¿vale? Entonces, bueno, como podéis ver en este gráfico que estaré poniendo ahora, pues bueno, es que además es bastante visual y se ve bastante bien. Entonces, pues eso, en el análisis sería un poquito lo que hemos hablado, ¿no? Mazos de 40 cartas tienen mejores probabilidades de abrir con una carta importante, una carta tech. A medida que el mazo crece el número de cartas, la probabilidad disminuye de forma significativa. Así que, pues bueno, es que realmente si os fijáis, o sea, es que está muy bien este gráfico. Me lo ha hecho ChatGPT, por cierto, pero es que es verdad, es que está súper bien. Entonces, las conclusiones, pues lo mismo. Si dependes de cartas clave o de cartas combo, mantente en un mazo de 40 cartas. Si no dependes de ese combo y si no dependes de cartas ultra mega super necesarias, pues al final en un mazo entre 45, 42, 50, ¿vale? Bueno, 50 ya sería irnos al extremo, pero entre 42 y 45, si no tienes un mazo que quieras cartas en específico para que vaya súper fino, creo que está bien. Pero si quieres que tu mazo funcione a la perfección, con esas cartas que necesitas que lleguen y tal y cual, 40 cartas. Es que, vamos, desde luego. Ahora estáis viendo, ¿vale? Otro gráfico en el cual, pues bueno, que por cierto, mira, voy a cambiar porque es que estoy intercalando entre el Word y tal, voy a poner otro fondo aquí para que lo veáis, más macitos que tengo. Estáis viendo ahora mismo otro gráfico, ¿vale? Un poco también visual, dependiendo del número de copias que llevemos de cada carta, y entonces podemos verlo de otra manera, ¿vale? Entonces, si lleváis una copia de esa carta Tech, por ejemplo, pues yo que sé, un accesorio que se le vincula al villano, o un evento que aturda o un evento que confunda, ¿vale? Por ejemplo, que en eso se puede basar muchos de los mazos. Pues si lleváis una copia, en un mazo de 40 cartas tendrás un 13,5% de que salga, ¿vale? Si tienes 45, un 11,8, y si tienes 50, un 10,3, ¿vale? Al final, cuantas menos copias lleves, menos probabilidad hay. Pero claro, cuantas menos copias lleves en un mazo de 40, más probabilidad de cogerlas. En un mazo de 45, ¿sabes? Todo como que va aumentando dependiendo de la cantidad de cartas que tengas. Si metes dos copias, pues como estáis viendo, pues bueno, de 40 hay más o menos un 25%, en 45 cartas un 22% más o menos, y 50 cartas un 19% más o menos. Empieza a ser algo más viable, ¿vale? Pero aún así poco consistente. Y ya, si llevas 3 copias en un mazo de 40 cartas, ya la probabilidad aumenta, ¿vale? Ya la probabilidad es ya más decente. Y añadir solo 5 o 10 cartas reduce considerablemente la consistencia del mazo. Por lo tanto, en cuanto veis, o sea, a medida que metemos cartas en el mazo, menos probabilidad hay de robar esas cartas. Y claro, evidentemente, si llevas una copia, mucho menos de que entre en la mano, ¿vale? Entonces, como conclusión ya final, porque creo que me estoy repitiendo y al final me voy a hacer yo un lío a la hora de explicarlo, que creo que es lo que me está pasando, que me estoy haciendo un lío. Tengo aquí una conclusión muy bonita, y es: mazos de 40 cartas maximizan la consistencia. Es la mejor opción si tu mazo gira en torno a combos y necesitas piezas clave que entren rápido en la mano y que así tú las tengas y digas, mira, pues acabo de robar esta carta que la necesitaba, pum, pues la bajo, ¿vale? Así que eso por ahí. Cada carta extra reduce la probabilidad de encontrar las piezas clave en esa mano inicial, que siempre hablamos desde la mano inicial y desde la utopía de robar esas cartas o no. 3 copias de la única forma razonable te asegura un buen acceso a esas cartas clave, pero incluso así el impacto del tamaño del mazo es evidente, perdón, que es que no sé leer. En fin, lo habéis visto un poquito, es todo un poco más técnico, pero bueno, con las tablas creo que se ve bastante bien. Igualmente, fijaos, vamos a hacer una prueba, ¿vale? En uno de los últimos mazos, pues yo que sé, por ejemplo, de estos que tengo por aquí, vamos a ver, mira, por ejemplo, Maria Hill de la Ilíada, ¿vale? Este es un mazo que he subido un vídeo en el cual solamente utilizamos la Ilíada como el apoyo de Maria Hill, ¿vale? O sea, si os fijáis, un apoyo de estos gordos de Maria Hill, si os fijáis, solamente llevo la Ilíada, el resto son
Pues bueno, ¿ves? Agentes sobre el terreno, agentes de shield, Triskelion, o sea, no son esos apoyos gordos, ¿vale? Teniendo que ver con el vídeo que estamos tratando, vamos a ver aquí esto, el Marvel CDB tiene una cosa muy chula, y es que podemos poner, espérate un momento, vamos a esto, rotar horizontalmente. Podemos ver la probabilidad que hay de robar en esa mano inicial esa carta Tech, ¿vale? En este caso solamente tenemos una que sería la Iliada. Entonces vamos a ver, vamos a robar mano de alter ego, pum. Vale, pues en la primera mano no la hemos robado, ¿vale? O sea, al final es solamente una carta. Imaginaos, vamos a hacer reset. Imaginaos que en vez de la Iliada, ¿vale? Nuestra carta Tech fuese agente sobre el terreno, ¿vale? Que llevamos 3 copias de agente sobre el terreno. Vamos a robarla. Vale, la primera mano no la hemos robado. Vamos a hacer una segunda mano, no la hemos robado. Una tercera mano, ¿vale? Al final, si os fijáis, en esa tercera mano de héroe, hemos conseguido robar. Ya, o sea, la Iliada todavía no ha entrado, ¿vale? Si os fijáis, la Iliada todavía no ha entrado, pero sí que han entrado 2 agentes sobre el terreno en esas 2, o sea, perdón, han sido 3 manos. Entonces, para esto además es un ejemplo muy claro de que a mayor cantidad de cartas y menor número de cartas en el mazo, más probabilidades hay de que te entren en esas primeras manos. Aquí, si os habéis fijado, es que he robado 3 veces y no me ha salido la Iliada, que es mi carta Tech, por así decirlo. Hombre, mientras tanto puedo ir montando otras cosas, ¿no? Pero al menos 2 de esas cartas ejemplo que hemos puesto, que son agentes sobre el terreno, han entrado 2 copias y tenemos 3 en las 3 primeras manos. Vale, o sea, esto es más que nada, pues bueno, un ejemplo que se me ha ocurrido a mí así ahora mismo a la hora de verlo. Así que nada, este es un poquito el vídeo, ¿vale? Espero que con la edición y demás haya quedado un poquito más claro y un poquito más, bueno, con los gráficos y demás. Pero bueno, ponedme en comentarios vosotros de cuánto usáis los mazos, de 40, de 45, de 42, de 50. No sabéis hacer mazos, os da igual este juego, me la pela. Pero bueno, ponedme en los comentarios porque creo que es un tema bastante significativo dentro de los jugadores de Marvel Champions. Que bueno, yo creo que la mayoría de jugadores usamos 42, pero bueno, ya estoy viendo muchos mazos de 42, de 45, de 50 solamente he visto de Adam Warlock, no he visto de ningún otro héroe más. Pero bueno, lo dicho, ponerme en comentarios de cuánto hacéis vosotros los mazos para así que se genere un poquito de debate. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros al canal si no lo estáis y activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de los vídeos que voy subiendo. En fin, nada más gente, muchas gracias por ver el vídeo, desde aquí un servidor se despide.